¿Qué nos ha traído la pandemia a la hora de divulgar ciencia? ¿Qué nos cambió en la forma de divulgar ciencia? Wow. Yo creo que ha cambiado muchísimas cosas de muchísimas maneras a la hora de entender nuestra forma de interrelacionarnos. Pero yo creo que quizás el mayor cambio que yo he encontrado es en darnos cuenta de lo importante que es la ciencia, lo importante que es el proceso científico y lo importante que es transmitirlo bien. No sé cómo fue en Costa Rica, pero en España hubo mucho caos y hubo mucha desinformación. Y en general, quizás la pandemia madura en ciertos momentos fue precisamente esa, la confusión. Y ahí nos dimos cuenta de lo importante que es que la información esté bien reglada, que sea fiel, que sea una información que represente un conocimiento real. Y por lo tanto, yo creo que nos ha enseñado a respetar el valor de una información bien dada. Ahora, a la hora de comunicar, quienes comunicamos contenidos de ciencia, Sí. ¿qué lecciones nos deja todo esto? Yo creo que una de las grandes lecciones, y yendo por ahí, es lo importante que es que nuestro contenido esté bien respaldado, que seamos conscientes de lo importante, de la responsabilidad que tenemos a la hora de informar, porque una información que no es correcta es un pequeño ladrillo que está bloqueando el flujo de ideas en la cabeza. Entonces, el respeto por la información veraz. En medio de todo esto que vos decís, es cierto, vivíamos una pandemia de COVID-19 a la par de una pandemia de desinformación. Sí. Y desinformación muy bien hecha. O sea, gente que muy Sí. hábilmente sabía cómo comunicar de una forma muy sencilla de llegarle. ¿Cómo fue para vos ver esa desinformación cuando tal vez la salud no es tu campo, pero tratar de ver, bueno, qué aporto desde mi área, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo cuando surgió todo el tema de la pandemia me di cuenta de que en mi papel podía ser también importante en ciertos aspectos de traer información relevante y sí me volqué en dejar de lado la física y durante un tiempo me comuniqué cosas relativas al virus. La desinformación ha existido siempre, es una cosa que ya se hacía en los tiempos de Roma y muchísimo antes también, y lo que pasa es que se ha profesionalizado, se ha institucionalizado y está omnipresente. Entonces, cada vez somos más importantes las personas que trabajamos en comunicación, sobre todo las que lo hacemos desde el respeto por nuestra profesión. Te convertiste también en el fact-checker de tu grupo familiar, de tus amigos. ¿Cómo fue eso? Porque también era algo de constante estudio, ¿verdad? Era algo de ver, bueno, hacia dónde me va llevando esto cuando ni los mismos virólogos están entendiendo bien lo que sucede. Claro, y era un laboratorio mismo, o sea, la realidad se convirtió en un experimento de cómo se hace ciencia en la vida real y un experimento de cómo se transmite la información y cómo se disemina. Y yo mismo lo veía, yo solo tenía para entender qué estaba ocurriendo que preguntarle a cualquier persona que me rodeara, oye, mira, ¿y qué opinas del virus? Y con eso yo ya sabía un pedacito de información de qué estaba pasando. Era muy fácil sacar un diagnóstico de la situación. Con preguntar a 8 personas ya te encontrabas que 3 o 4 no tenían bien idea de lo que era el virus, otros 2 estaban confusos con el tema de la vacuna, 2 más que seguían pensando que el virus lo se había creado pues yo que sé, Bill Gates. O sea, realmente te das cuenta de que ocurre, que son cosas que reales, que están ahí. Regresemos a la física. Para nadie es un secreto que todos estos 2 años, sobre todo el primer año y año y medio, digamos, se vivió una covidización de la ciencia. Ajá. El presupuesto para hacer otro tipo de ciencias bajó. ¿Cómo era? También están luchando para que se entienda la importancia de este otro tipo de ciencias cuando todo estaba covidizado, por así decirlo. Claro, o sea, lo ideal yo creo que es que tomemos este aprendizaje del mundo sanitario y lo extrapolemos a otros mundos, porque hoy ha sido una pandemia de COVID, pero es que mañana puede pasar que un meteorito que llega a la Tierra, pues la observación del espacio es súper importante. O puede ocurrir que el cambio climático, pues el estudio del medio ambiente es importante. O sea, realmente la ciencia, dentro de las 1000 cosas que consigue, una de ellas es proteger al ser humano frente a las adversidades de un mundo tan sujeto a cambio y tan frágil respecto a las amenazas externas. Entonces, que esto que hemos vivido sirva de ejemplo para los demás. Cuando surgió la pandemia de COVID, me leí bastantes documentos para entender cómo estaba el ser humano, la sociedad respaldada frente a esto, y en varios informes se encontraba que era deficiente. No estamos preparados respecto a este tipo de situaciones porque no se han puesto los medios.
En este caso, se han puesto los medios tarde. Esperemos que cuando venga otra circunstancia desgraciada no ocurra lo mismo. Claro. Y también muchas veces esto pasa por comenzar a inspirar en ciencia desde que somos niños. Y, a ver, sí, podemos decir muchas cosas de la educación de las ciencias en las escuelas, en los colegios, el hacerlo de forma cuadrada, pero para quienes tenemos chicos en casa, para quienes somos tíos, para quienes son papás, abuelos, ¿cómo es llevar a ese niño por ese descubrimiento, ese proceso de impresionarse con la ciencia para que tal vez se despierte la vocación científica? Pues sí, yo creo que a los niños hay que escucharlos más y en general hay que tener más en cuenta su forma de ver las cosas, porque muchas veces como adultos lo que hacemos es transformar su forma de ver el mundo en la nuestra, y a veces para que se puedan desarrollar sus propias creatividades, sus propias ideas, hay que más adaptarse a su mundo. En ese sentido, yo recuerdo por lo menos mi contacto con la infancia, se decía mucho eso no, eso no, eso no, eso no, mucho imperativo y poco permitir que genere sus propios mecanismos. Entonces yo creo que para la divulgación científica viene mucho escuchar al niño y plantearle más preguntas que darle respuestas. ¿Qué posibilidades da la ciencia? Porque no es lo mismo el divulgar ciencia ante la gente y el hacerla ver cercana, que es una gran forma de hacer tu contenido de ciencia, a otra estar en un laboratorio, y son igual de importantes. Sí, sí, no, la ciencia está en todos los aspectos de la vida y está desde el micrófono que estás agarrando, la retransmisión que están viendo, hasta cualquier aspecto de sanidad, en transportes, energía, todo es ciencia. Entonces es tan amplio que cualquier trabajo puede ser científico, y es una cosa bonita de la ciencia, que tiene repercusión en tantas áreas y que cada uno puede encontrar su lugar. Entonces sí, la divulgación es un aspecto, pero la profesión de la ciencia es muy amplia, es muy abierta y abarca tantas cosas. En el proceso científico, cuando somos niños, no se nos habla de la importancia de la prueba y el error, del fracasar, sí, una y otra vez. Sí. ¿Cuál es la importancia de asumir que esto sucede, de verlo como parte de la vida, para así poder ir más adelante, avanzar? Pues todo, porque el mismo método científico exige de la prueba y exige del necesario hipótesis y un proceso que se realimenta y que está continuamente trabajando sobre sí mismo. Y el método científico se aplica a todo en la vida. Es necesario, yo creo que todo el mundo ha tenido momentos mejores y peores, todo el mundo ha conseguido éxitos y fracasos, es necesario que ese sistema se alimente. Entonces sí, yo creo que es fundamental generar esa resistencia, sobre todo a la frustración por el fracaso.